En Romanos, tres hombres con ropa cara acorralaron a Rebecca Martínez en su mesa mientras todos los demás clientes miraban para otro lado. En la mesa 6, un padre soltero con restos de pintura bajo las uñas dejó de repartir pizza a su hija de 8 años. Dejó el tenedor a un lado y se levantó con determinación. Lo que pasó después duró exactamente 15 segundos. A uno de los agresores le doblaron el brazo hacia atrás con un crujido claro. Otro cayó boca abajo sobre el suelo de baldosas a cuadros, mientras que el tercero retrocedió con las manos en alto en señal de rendición. Un silencio absoluto se apoderó de Romanos mientras Ryan Carter se sacudía el polvo de su delantal sin que su hija Zoe se diera cuenta, concentrada como estaba en colorear. Mi papá estaba en la marina, anunció la niña a los atónitos comensales, como si ese detalle explicara cómo un simple fontanero podía moverse como un instrumento de combate perfectamente calibrado. Sin embargo, mientras Rebecca observaba a su inesperado salvador, una poderosa sensación se apoderó de ella. Esos 15 segundos lo habían cambiado todo irrevocablemente. Y este hombre tranquilo, con las manos gastadas por el trabajo, guardaba secretos más profundos de lo que nadie en Cedar Falls podía imaginar. Romanos había sido la tradición de los viernes por la noche de Ryan Carter durante 3 años consecutivos. Una costumbre que comenzó después de que él y Zoe se mudaran a Cedar Falls tras el derrumbe de su mundo. La tapicería de vinilo rojo, el fragante pan de ajo y el suave murmullo de las familias conversando creaban la burbuja protectora de normalidad que él buscaba tan desesperadamente. Sin embargo, esa noche se sentía diferente, cargada de una energía que le erizaba el vello de los brazos. Sus 8 años como Navy SEAL le habían condicionado a prestar atención a esos sentimientos. Habían sido su salvación en lugares donde un movimiento en falso en las sombras podía significar el fin definitivo. Cedar Falls debía ser diferente. Una promesa de seguridad. Aún así, mientras observaba a su hija dibujar un caballito de mar, Ryan no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el peligro se encontraba a solo 3 mesas de ellos. Rebecca Martínez había llegado 20 minutos antes, sola y claramente nerviosa, mirando su teléfono cada pocos segundos con una urgencia que indicaba que había un verdadero problema. Había pedido café, pero lo tenía intacto, y sus manos temblorosas fingían interés en el menú. Ryan vio las señales de inmediato. Alguien que huía de algo, alguien consciente de que lo estaban observando. Había elegido la mesa 6 a propósito, de espaldas a la pared y con una vista sin obstáculos de todas las entradas. Hábitos arraigados que su hija confundía con simples manías a la hora de sentarse. Los demás comensales parecían ajenos a la creciente tensión, absortos en sus charlas de viernes por la noche. Pero Ryan percibía cómo la presión aumentaba como la atmósfera antes de una gran tormenta. «Papá, ¿por qué esa señora parece tan asustada?», murmuró Zoe con el lápiz de colores inmóvil sobre la cola del caballito de mar. Tenía la perspicacia de su madre, una increíble capacidad para comprender a las personas que había sido tanto una bendición como una carga para las mujeres de la vida de Ryan. Volvió a mirar a Rebecca y se fijó en sus constantes miradas hacia las puertas, con los hombros tensos cada vez que entraba una persona nueva. «A veces los adultos tienen grandes preocupaciones, cariño», respondió Ryan en voz baja, cortando otra porción de pizza para su hija. «Como tus preocupaciones por un examen de matemáticas, pero más grandes». Su voz se mantuvo tranquila y tranquilizadora, incluso mientras sus ojos seguían recorriendo metódicamente el restaurante. 3 hombres trajeados acababan de entrar. Toda su actitud indicaba problemas, ya que pasaron por alto los menús del anfitrión. Se dirigieron directamente hacia el lugar donde estaba Rebecca, con sus caros zapatos italianos, haciendo clic sobre el linóleo, a cuadros como un temporizador de cuenta de atrás. Su líder tenía el físico de un jugador de fútbol americano, con las sienes canosas y unas manos que sugerían un historial de violencia. Sus socios lo flanqueaban con precisión táctica, cerrando hábilmente las posibles vías de escape de Rebecca. Ryan sintió cómo se le tensaban los músculos y su respiración pasaba automáticamente a la cadencia controlada que había aprendido en Coronado. Zoe seguía coloreando,
tarareando en voz baja, totalmente ajena a que su tranquila tarde de viernes estaba a punto de hacerse añicos. Señorita Martínez, dijo el líder, con una voz grave y amenazante que hizo que las conversaciones cercanas se acallaran. Ha estado ignorando nuestros mensajes. Rebecca dejó la taza de café sobre el platillo con un tintineo, con el rostro pálido, pero con expresión desafiante. El murmullo general del restaurante se redujo a un silencio cuando los demás clientes percibieron un cambio en el ambiente, como los animales que sienten un terremoto antes de que ocurra. Se lo dije a sus socios. No me interesa, dijo Rebecca, con voz más firme que sus manos. Busca otro abogado. El hombre del traje sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Se deslizó en la mesa frente a ella, sin ser invitado, mientras su compañero montaba guardia, acorralándola. Ryan apretó el tenedor con más fuerza. Cada fibra de su ser gritaba por actuar. Pero Zoe estaba allí, y se había prometido a sí mismo que nunca volvería a permitir que la violencia mancillara su mundo. Verá, ahí es donde se equivoca, abogada, continuó el hombre con un tono casual, pero cargado de amenaza. No se puede simplemente alejarse de Víctor Castellanos cuando se sabe lo que se sabe. Se inclinó hacia adelante y Rebecca se encogió instintivamente contra el acolchado de la cabina. Así que así es como va a ser. Vas a abandonar el caso Henderson, olvidar lo que crees haber descubierto y volver a ocuparte de divorcios y multas de tráfico como una buena abogada. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un plato de cerámica se estrelló contra la pared a pocos centímetros de la cabeza de Rebecca, haciendo que los fragmentos blancos salieran volando por el vinilo rojo. Uno de los hombres lo había arrojado desde la mesa, en una muestra casual de fuerza. Y ahora los tres se inclinaban sobre ella, con voces bajadas a susurros ásperos que eran más amenazantes que cualquier grito. Otros comensales comenzaron a marcharse, intuyendo el peligro, pero sin querer involucrarse. La camarera había desaparecido detrás de la barra, probablemente para llamar a la policía, pero Ryan sabía que no llegarían a tiempo. ¡Papá! La voz de Zoe era débil y desconcertada, con el lápiz de color congelado sobre su dibujo. Ryan vio los ojos muy abiertos de su hija, vio cómo el miedo se apoderaba de ella, y algo dentro de él se activó. Había dejado los equipos para darle a Zoe una vida normal, para protegerla de la oscuridad en la que había vivido durante 8 años. Pero a veces, proteger la inocencia requería volver a abrazar esa violencia. Ryan Carter se levantó lentamente. El roce de su silla en el suelo parecía resonar en la sala ahora silenciosa. Los hombres de la mesa de Rebecca aún no lo habían visto, demasiado concentrados en intimidar a su objetivo. Pero la mirada de Rebecca se cruzó con la de él al otro lado de la sala. Ella vio algo que le hizo contener la respiración. No era el plomero afable que siempre decía «por favor» y «gracias», sino algo más frío, más letal, algo que había estado latente durante 3 años y que ahora estaba completamente despierto. «Disculpen», dijo Ryan, con voz clara que resonó en todo el local. Los 3 hombres se volvieron hacia él, y la expresión del líder pasó de la irritación a la apreciación al ver la ropa de trabajo de Ryan, sus manos manchadas de pintura y su aspecto completamente normal. «Ocúpate de tus asuntos, amigo», espetó el líder. «Esta es una conversación privada». Pero algo en la postura tranquila de Ryan, en su comportamiento sereno, hizo que los otros 2 hombres se sintieran incómodos. Eran matones a sueldo, probablemente exmilitares, y vieron en la postura de Ryan algo que un civil no habría visto. «Me estoy ocupando de mis asuntos», respondió Ryan acercándose. «Mi asunto es asegurarme de que mi hija pueda terminar su cena en paz. El suyo parece ser asustar a la gente. Creo que nuestros intereses están en conflicto». Su voz seguía siendo tranquila y conversacional, pero una dureza subyacente hizo que la temperatura de la habitación bajara 10 hectómetros. El líder se irguió hasta alcanzar su altura máxima de 1,93, probablemente esperando que el fontanero, más pequeño, retrocediera. En cambio, Ryan se movió con una economía de movimientos fluida, acortando la distancia en 3 rápidos pasos.
Lo que sucedió a continuación duró 15 segundos. Sin embargo, se desarrolló como un ballet perfectamente coreografiado de agresión controlada. La mano de Ryan se disparó, agarró la muñeca del líder y la retorció con precisión quirúrgica. Un hueso se rompió ruidosamente en el tranquilo restaurante cuando el brazo del hombre se dobló en un ángulo imposible. Antes de que el líder cayera al suelo, Ryan ya se había vuelto hacia el segundo hombre, utilizando su impulso para golpearle con el codo en el plexo solar. El matón se derrumbó como un edificio en ruinas, luchando por respirar sin conseguirlo. El tercer hombre empezó a meter la mano en su abrigo, pero Ryan fue más rápido y le agarró la muñeca con tanta fuerza que le obligó a soltar lo que fuera que estaba buscando. Un ligero empujón lo hizo tropezar contra una mesa vacía, con las manos en alto en señal de rendición. Todo el local quedó en silencio, salvo por los gemidos de los dos hombres en el suelo y el suave rasguño de los lápices de colores de Zoe sobre el papel. Ryan se alisó la camisa de trabajo y volvió a su mesa como si nada hubiera pasado. Aunque no apartó la vista de los tres hombres, el líder se puso en pie con dificultad, acariciándose la muñeca rota, con el rostro deformado por el dolor y la furia. «Esto no ha terminado», gruñó. Pero Ryan se limitó a mirarlo con una paciencia que delataba una violencia más profunda que guardaba en reserva. «Sí, lo está», dijo Ryan simplemente. «Ahora se va. Va a olvidarlo, señorita Martínez. Y si vuelvo a verla a usted o a alguien como usted molestando a gente inocente en mi ciudad, tendremos otra charla. Créame, no le gustará tanto como a mí». El poder tranquilo de su voz hizo que el líder diera un paso atrás involuntariamente. Los tres hombres cojeaban hacia la salida, y el líder se detuvo solo para lanzar a Ryan una mirada de puro odio que prometía venganza en el futuro. Pero Ryan había visto esa mirada antes en una docena de países diferentes y en cientos de enemigos diferentes. Ya no le asustaba. Lo que le asustaba era la forma en que Zoe le miraba ahora, con su libro para colorear olvidado, su joven mente tratando de dar sentido a lo que acababa de ver. «Mi papá estaba en la marina», declaró Zoe a la sala, con una voz tan natural como solo la de un niño puede serlo. «Protege a la gente de los malos, como en la televisión. Pero de verdad». Volvió a colorear su caballito de mar como si que su padre derribara a tres hombres armados fuera algo habitual los viernes por la noche. Rebecca Martínez se sentó en su mesa mirando a Ryan Carter con una expresión que era una mezcla de gratitud, desconcierto y algo parecido a un reconocimiento incipiente. Sus manos habían dejado de temblar, pero sus pensamientos se aceleraban, tratando de conectar al hombre tranquilo que siempre pedía servilletas extra para su hija con el instrumento de violencia precisa que acababa de ver. Había visto videos de combate antes. Había entrevistado a suficientes veteranos como para saber la diferencia entre una pelea de bar y un entrenamiento profesional. Este hombre no era solo un exmilitar. Era algo más, algo peligroso, oculto a plena vista. «Gracias», dijo en voz baja. Pero Ryan ya había vuelto a su mesa a cortar pizza para Zoe como si los últimos 2 minutos no hubieran ocurrido. Poco a poco, los demás clientes reanudaron sus conversaciones. La amenaza inmediata había desaparecido, pero persistía una tensión subyacente. La gente miraba ahora a Ryan de otra manera, viendo más allá de la ropa de trabajo y las manos manchadas de pintura, algo más duro debajo. Ryan sintió sus miradas, sintió el cambio en la forma en que lo veían, y eso le oprimía el pecho con un temor familiar. Esto era exactamente de lo que había intentado escapar al mudarse a Cedar Falls, la razón por la que había elegido el trabajo más anodino que había podido encontrar. Quería ser un don nadie, solo otro padre soltero que intentaba criar a su hija en paz. Pero la violencia tenía una forma de encontrarlo. Y ahora su mundo de normalidad, construido con tanto cuidado, se sentía tan frágil como el plato de cerámica que lo había iniciado todo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Zoe, extendiendo su pequeña mano sobre la mesa para tocarla de él. Su preocupación era sincera e inmediata, y le recordó a Ryan por qué había renunciado a todo lo que antes le definía. Esta niña, con los ojos de su madre y una capacidad infinita para amar, merecía cualquier sacrificio,
cualquier pérdida. Estoy bien, cariño, dijo, esbozando una sonrisa que no llegaba a tus ojos. Solo me aseguro de que todos puedan disfrutar de su cena. Pero al mirar alrededor del restaurante y ver la mezcla de miedo y asombro en los rostros de la gente, Ryan supo que su tranquila vida en Cedar Falls acababa de complicarse infinitamente. Rebecca Martínez permaneció en su mesa, con el café ya frío y el teléfono vibrando, con lo que probablemente eran más amenazas de la gente de Víctor Castellanos. Seguía mirando a Ryan como si intentara resolver un rompecabezas con piezas que no encajaban. Había algo familiar en sus movimientos, algo que le rozaba la memoria, pero no conseguía identificarlo. La policía apareció 20 minutos más tarde, pero los tres hombres hacía tiempo que se habían marchado y las cámaras de seguridad del restaurante habían dejado de funcionar convenientemente durante esos críticos 15 segundos. Ryan hizo una declaración que era técnicamente veraz, pero no revelaba nada de su pasado, identificándose como un ciudadano preocupado que intervino cuando vio que alguien estaba siendo acosado. Los agentes se mostraron escépticos, pero tuvieron que aceptar su versión, sobre todo porque todos los testigos la respaldaban. Cuando la policía estaba terminando, Rebecca se acercó a la mesa de Ryan. Zoe había terminado su caballito de mar y ahora estaba trabajando en un delfín, sin que el drama de la noche perturbara su concentración artística. Ryan se tensó cuando Rebecca se acercó. Todos sus instintos le decían que mantuviera la distancia para proteger las barreras que había erigido alrededor de su nueva vida. «Quiero darte las gracias, como es debido», dijo Rebecca, en voz baja para que Zoe no la oyera. «Lo que hiciste, esos hombres no estaban haciendo amenazas en vano. Trabajan para gente muy peligrosa y probablemente me hayas salvado la vida». Hizo una pausa, escrutando su rostro. «Pero tengo la sensación de que ya lo sabías». Ryan la miró directamente a los ojos y vio en ellos inteligencia y determinación, lo que le recordó a otra mujer fuerte de su pasado. «Vi a alguien en apuros», afirmó con sencillez. «No podía quedarme de brazos cruzados». Pero algo en la mirada de Rebecca le inquietaba, como si ella viera más de lo que él quería que viera. «Te moviste como un soldado», insistió Rebecca, ignorando su intento de desviar la atención. «No como un soldado cualquiera, sino como uno de las fuerzas especiales, de la Marina, según lo que dijo tu hija». Se inclinó hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «He representado a suficientes veteranos como para reconocer los signos. La verdadera pregunta es, ¿qué hace un ex-Navy SEAL arreglando tuberías en Cedar Falls, Iowa?» A Ryan se le heló la sangre. Esta mujer era peligrosa, pero de una forma totalmente diferente a los hombres a los que acababa de despachar. Era peligrosa porque era lo suficientemente inteligente como para ver más allá de la imagen que él se había esforzado en crear. «Creo que estás dejando que tu imaginación se apodere de ti», dijo con cautela. «Arreglo tuberías. Crío a mi hija. Eso es todo». Pero Rebecca no se inmutó. Sacó una tarjeta de visita de su bolso y la dejó sobre la mesa entre ellos. «Esos hombres trabajan para Víctor Castellanos. Está tratando de ocultar un escándalo de contratos de defensa más profundo de lo que puedas imaginar. Ya ha habido muertes para mantener esto en secreto y habrá más si nadie lo detiene». Ella lo miró a los ojos de nuevo. «Me vendría bien alguien con tus habilidades particulares». «No me interesa», dijo Ryan con firmeza, aunque no movió la tarjeta. «Mis días de lucha han terminado. Ahora tengo cosas más importantes de las que preocuparme». Miró a Zoe, que estaba añadiendo delicados detalles a las aletas de su delfín, completamente absorta en su mundo artístico. «Capitán Benjamin Rodríguez», dijo Rebecca en voz baja, y todo el mundo de Ryan pareció inclinarse sobre su eje. El nombre le golpeó como un puñetazo, trayéndole recuerdos que había pasado 3 años tratando de enterrar. Rodríguez era su oficial al mando en Afganistán, un hombre de integridad inquebrantable que murió protegiendo a su equipo de una emboscada que nunca debería haber ocurrido. «¿Cómo sabes ese nombre?», preguntó Ryan en un susurro, pero la fuerza con la que lo dijo hizo que Rebecca retrocediera ligeramente. Era evidente que había tocado una fibra sensible, pero el dolor en los ojos de Ryan le hizo arrepentirse de su actitud.
Porque el capitán Rodríguez era mi padre, respondió Rebecca en voz baja. Y su último informe de misión dice que murió salvando al contramaestre Ryan Carter y a todo su equipo. Murió porque alguien vendió al ejército equipo defectuoso, la misma persona a la que he estado investigando durante los últimos 6 meses. El libro para colorear se le cayó a Zoe de las manos mientras miraba a los dos adultos, sintiendo el cambio en la atmósfera emocional. Ryan sintió como si las paredes del restaurante se le echaran encima. Las barreras protectoras que había construido alrededor de su nueva vida se desmoronaban con cada palabra que Rebecca pronunciaba. El capitán Rodríguez había sido más que un comandante. Era un mentor, una figura paterna, el hombre que le había enseñado que la verdadera fuerza consistía en proteger a los demás, no solo en eliminar a los enemigos. Papá. La voz de Zoe era débil y preocupada, y devolvió a Ryan al presente. Cualquier espectro que Rebecca hubiera despertado tendría que esperar. Su hija lo necesitaba allí, en ese momento, no perdido en las sombras de su pasado. Deberíamos irnos, dijo Ryan, levantándose de repente y buscando su cartera. Pero Rebecca extendió la mano y le agarró la muñeca, y el contacto les provocó una sacudida a ambos. Su agarre era firme, casi desesperado, y cuando él la miró a los ojos, vio la misma determinación que había llevado a su padre a hacer el sacrificio definitivo. Por favor, susurró ella, sé que es mucho que asimilar, pero necesito tu ayuda. Mi padre murió creyendo que estaba protegiendo algo vital y yo he pasado 2 años tratando de descubrir qué era. El caso Henderson, el que esos hombres quieren que abandone, está relacionado con su muerte. Víctor Castellanos proporcionó el chaleco antibalas defectuoso que falló a la unidad de mi padre. Si puedo demostrarlo, por fin podré hacer justicia. Ryan cerró los ojos, sintiendo el peso de viejos juramentos y nuevas obligaciones que lo oprimían. Le había prometido al capitán Rodríguez que usaría sus habilidades para proteger a los inocentes, pero también le había prometido a Zoe que nunca la abandonaría como lo había hecho su madre. Los dos votos le parecían irreconciliables, tirando de él en direcciones que amenazaban compartirlo en dos. No puedo, dijo por fin, con la voz cargada de pesar. Tengo que pensar en Zoe, no voy a arriesgarme a dejarla sola. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sintió que su determinación flaqueaba. El capitán Rodríguez había muerto por él, recibiendo una bala que iba dirigida al pecho de Ryan, y esa deuda le había estado carcomiendo durante 3 años. Rebecca pareció percibir su confusión interior. Miró a Zoe, que los observaba con la madurez que algunos niños adquieren demasiado pronto, y su expresión se suavizó. ¿Y si hubiera una forma de mantenerla a salvo mientras me ayudas? Tengo recursos, protección, formas de asegurarme de que no le pase nada a tu hija. No, dijo Ryan con firmeza, aunque su mano se llevó instintivamente al lugar donde descansaban las placas de identificación del capitán Rodríguez bajo su camisa. Las había llevado puestas todos los días desde el funeral, un recordatorio constante del hombre que le había salvado la vida y de la promesa que había hecho sobre un ataúd cubierto con una bandera. No la pondré en peligro, por nada del mundo. Zoe se deslizó fuera de la cabina y se acercó a su padre, su padre, buscando su mano con la suya. Papá, ¿la señora asustada es la hija del capitán Rodríguez? Preguntó, con su mente de 8 años yendo directamente al meollo del asunto. El capitán Rodríguez del que me cuentas historias. Ryan se arrodilló a su altura, con la mano apoyada en sus pequeños hombros. Sí, cariño, pero esos son solo historias. Esto es la vida real, y la vida real es más complicada. Podía ver cómo le daba vueltas a la cabeza, ver el agudo intelecto de su madre brillando en esos ojos oscuros. Pero tú siempre dices que el capitán Rodríguez era un héroe, insistió Zoe con un tono de seriedad impropio de su edad. Y los héroes ayudan a la gente, ¿no? Incluso cuando da miedo. Miró a Rebecca con la franqueza que solo un niño puede ofrecer. ¿Estás intentando ser un héroe como tu papá? Rebecca contuvo el aliento y por un segundo su fachada de compostura se resquebrajó, dejando ver el dolor y la determinación que había debajo. Lo estoy intentando, dijo, con voz llena de sinceridad, pero no puedo hacerlo sola.
Y tu papá es el único que puede ayudarme a terminar lo que mi padre comenzó. Ryan sintió la familiar carga del mando, la pesada responsabilidad de tomar decisiones que afectarían a muchas vidas. Toda su persona deseaba coger a Zoe y desaparecer en el corazón de Estados Unidos, donde ni Rebeca Martínez ni Víctor Castellanos pudieran encontrarlos jamás. Pero la voz del capitán Rodríguez resonó en su memoria, recordándole que algunas luchas merecían la pena, que proteger a los inocentes a veces significaba ponerse en peligro. Si te ayudo, dijo Ryan lentamente, y no me estoy comprometiendo a ello. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué tendría que hacer? El rostro de Rebecca se iluminó con esperanza, pero Ryan levantó una mano para impedir que hablara. Y no mientas ni le restes importancia. Si quieres mi ayuda, cuéntame todo, toda la verdad, por muy mala que sea. Rebecca miró a Zoe, dudando si decir demasiado delante de una niña, pero Ryan negó con la cabeza. Ella se queda. Sea lo que tengas que decir, tarde o temprano lo va a oír. Al menos así, yo mismo se lo puedo explicar. Ryan sabía que era una prueba, una forma de ver hasta qué punto Rebecca estaba decidida a involucrarlo en su lucha. Víctor Castellanos dirige una empresa de contratos de defensa llamada Meridian Industries. Rebecca comenzó adoptando el tono clínico de un fiscal que presenta un caso. Durante los últimos 5 años han estado suministrando chalecos antibalas a unidades militares en el extranjero. Los chalecos parecen buenos en las especificaciones técnicas, superan todas las pruebas básicas, pero fallan en combate real. Tu unidad no fue la primera en sufrir las consecuencias de un equipo defectuoso, y no será la última si nadie los detiene. Ryan apretó la mandíbula al comprender las implicaciones. ¿Cuántos? Preguntó en voz baja. ¿Cuántos soldados han muerto por esto? Al menos 47 confirmados. Probablemente más, respondió Rebecca, con la voz cargada por el peso de esas cifras. Mi padre comenzó a investigar cuando vio patrones en los informes de bajas, fallos en el equipo que no cuadraban. Estaba preparando un caso, recopilando pruebas, pero murió antes de poder terminarlo. La investigación oficial se cerró y todos sus archivos fueron clasificados o destruidos. Excepto que tú tienes copias, dedujo Ryan, al ver la determinación en la mandíbula de Rebecca. Ella asintió y sacó una pequeña memoria USB de su bolso. Mi padre era un fanático de la seguridad. Tenía archivos de respaldo almacenados en lugares que los investigadores militares nunca pensaron en revisar. He pasado 2 años reuniendo su investigación, siguiendo el dinero y construyendo un caso que finalmente pueda derribar a Castellanos. Pero cada vez que me acerco, alguien intenta detenerme. Esta noche no era la primera vez que intentaban asustarme. Zoe había estado escuchando atentamente. Su joven mente absorbía información que habría abrumado a la mayoría de los adultos. Entonces, ¿el hombre malo está haciendo daño a soldados como el capitán Rodríguez? Preguntó con voz débil pero firme. Y la señorita Rebecca quiere detenerlo. Así es, cariño, dijo Ryan con dulzura. Pero detener a los malos puede ser peligroso. Por eso papá no quiere involucrarse. Pero incluso mientras lo decía, Ryan sintió que su determinación se desmoronaba. La idea de que murieran más soldados por la avaricia de Castellanos, de que otras familias quedaran destrozadas porque él había elegido su propia seguridad en lugar de hacer lo correcto, lo estaba consumiendo por dentro. Pero papá, dijo Zoe con una lógica infantil devastadora, si no ayudas, más soldados resultarán heridos, ¿verdad? Y eso entristecería al capitán Rodríguez. Lo miró con unos ojos que denotaban una sabiduría demasiado grande para su edad. Mamá siempre decía que hacer lo correcto da miedo, pero que por eso es lo correcto, porque es difícil. Ryan cerró los ojos, sintiendo cómo la estructura de su nueva vida, cuidadosamente construida, se derrumbaba a su alrededor. Zoe tenía razón, y Rebecca también. Y en algún lugar del más allá, el capitán Rodríguez probablemente también tenía razón. Pero eso no facilitaba la decisión. No disminuía el peligro para la única persona que significaba más para él que su propia vida. Sí lo hago, dijo finalmente, abriendo los ojos para encontrarse con la expresión esperanzada de Rebecca. Lo haremos a mi manera, sin heroicidades, sin riesgos innecesarios
Y la seguridad de Zoe es la máxima prioridad. En cuanto crea que está en peligro, me iré. Sin debates, sin dudas, me iré. ¿Queda claro? Rebecca asintió con entusiasmo, con una expresión de alivio en el rostro. Muy claro. Tengo un refugio, un equipo de protección, todo lo que necesitamos para mantenerla a salvo mientras trabajamos. Hizo una pausa y luego le estudió el rostro. Pero tengo que preguntarte, ¿por qué dejaste realmente los equipos? Los tipos como tú no deciden de repente convertirse en fontaneros en un pueblito de Iowa. Ryan se quedó en silencio durante un largo rato, llevando la mano al lugar donde solía llevar su alianza. La madre de Zoe falleció hace 3 años, dijo por fin, con voz muy controlada. Cáncer. Estaba desplegado cuando ocurrió. No pude volver a tiempo para despedirme. Me di cuenta de que todo mi entrenamiento, todas mis habilidades, no servían de nada si no podía proteger a las personas que más quería. Así que lo dejé, me mudé aquí e intenté darle a Zoe la vida normal que su madre quería para ella. Los ojos de Rebecca se llenaron de comprensión y de un profundo respeto por el sacrificio que Ryan había hecho. Lo siento, dijo en voz baja. No puedo imaginar lo difícil que debe de haber sido. Miró a Zoe, que fingía no escuchar, pero que claramente estaba pendiente de cada palabra. Pero tal vez esta sea una forma de honrar la memoria de ambos, tu esposa y mi padre. Y ambos querrían que evitáramos que otras familias sufrieran lo que nosotros hemos sufrido. Ryan miró a su alrededor en Romanos, el lugar donde había intentado construir una nueva existencia, convertirse en alguien normal y seguro. Los demás clientes seguían mirándolo de reojo, susurrando sobre el fontanero callado que se movía como un arma. Su tapadera había desaparecido, su anonimato se había destruido y ya no podía volver a la vida sencilla que había intentado forjarse. De acuerdo, dijo por fin, sintiendo que aquellas palabras eran como un salto al vacío, hacia un abismo desconocido. Os ayudaré, pero primero tengo que hacer algunos preparativos para Zoe. Necesitará un lugar seguro donde quedarse mientras trabajamos. Miró a su hija, que lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación que le partía el corazón. En realidad, dijo Rebecca con cautela, estaba pensando que podría quedarse conmigo. Tengo una casa a las afueras de la ciudad con buena seguridad y llevo 2 años viviendo sola. Quizás sea más seguro que nos quedemos todos juntos, al menos hasta que esto termine. Ella se encontró con la mirada curiosa de Zoe. De todos modos me vendría bien la compañía. Es bastante solitario trabajar solo en los casos. Zoe se animó con la idea, y su simpatía natural se impuso a su cautela inicial. ¿Tienes televisión por cable?, preguntó con gran seriedad, como si ese fuera el factor decisivo. ¿Y puedo traer mis cosas de arte? ¿Televisión por cable, internet de alta velocidad y el estudio de arte más grande que hayas visto jamás? Rebecca respondió con una sonrisa que, por primera vez en toda la noche, era completamente sincera. Solía pintar antes de estudiar derecho. Nunca tuve tiempo de montar un estudio en condiciones, pero conservé todos los materiales. Ryan sintió que algo dentro de su pecho cedía, un aflojamiento del rígido control que había mantenido durante 3 años. Quizás esto era lo que el capitán Rodríguez había estado tratando de enseñarle todo este tiempo. Que la fuerza no consistía en enfrentarse solo a la oscuridad, sino en encontrar a las personas adecuadas con las que luchar. Quizás era hora de dejar de huir de quién era y empezar a descubrir quién podía ser. De acuerdo, dijo, sintiendo que la decisión era a la vez aterradora y liberadora. Lo haremos juntos, pero primero necesito saberlo todo sobre Víctor Castellanos, sus operaciones y exactamente qué pruebas tienes. Si vamos a derribar a un contratista de defensa, tenemos que estar absolutamente seguros de nuestros datos. La sonrisa de Rebecca era radiante, transformando su rostro y haciéndola parecer años más joven. Tengo todo lo que necesitamos, dijo, dando una palmadita a su bolso, donde guardaba la memoria USB. Registros financieros, correos electrónicos, resultados de pruebas, informes de víctimas. Todo lo que mi padre murió tratando de sacar a la luz. Con tu ayuda, por fin podremos llevar a estas personas ante la justicia.
Mientras se preparaban para salir de Romanos, Ryan vio su reflejo en la ventana. Un padre soltero, una abogada decidida y una niña con los dedos manchados de pintura, caminando juntos hacia un futuro incierto. No era la familia que había imaginado. No era la vida que había intentado crear, pero tal vez era exactamente lo que los tres necesitaban. Afuera, en el estacionamiento, el teléfono de Rebecca vibró con otro mensaje amenazante. Ryan lo leyó por encima del hombro de ella y su expresión se tensó al reconocer el tipo de tácticas intimidatorias que había visto en una docena de países diferentes. Víctor Castellanos no era solo un ejecutivo corrupto, era alguien que entendía la violencia y no temía usarla. Ahora irán a más, dijo Ryan en voz baja, asegurándose de que Zoe no pudiera oírlo. Esta noche ha sido una advertencia. Mañana empezarán a jugar en serio. Miró a Rebecca con seriedad. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos por este camino, no habrá vuelta atrás. La gente como Castellanos no perdona y no olvida. El rostro de Rebecca se endureció y por un momento, Ryan vio la misma determinación que había llevado a su padre a hacer su último sacrificio. Lo mataron, dijo ella simplemente. Mi padre murió porque intentó proteger a los soldados de un equipo defectuoso y ellos lo encubrieron. Si no termino lo que él empezó, su muerte habrá sido en vano. Ryan asintió, comprendiendo perfectamente. Algunas batallas merecían la pena. Algunas promesas iban más allá de la seguridad personal. Mientras caminaban hacia sus coches, sintió el peso familiar de la planificación de la misión recaer sobre él. La preparación sistemática para un conflicto que exigiría todo lo que había aprendido en 8 años de operaciones especiales. Señorita Rebecca. La voz de Zoe se alzó entre ellos. Ahora van a ser como una familia. La pregunta era inocente y directa, y detuvo a ambos adultos en seco. Ryan se dio cuenta de que su hija, con su sencillez, había ido directamente al meollo de lo que realmente estaban haciendo. No solo buscaban justicia para el capitán Rodríguez. Estaban construyendo algo nuevo, algo que podría reparar los agujeros que la pérdida había dejado en sus vidas. Me gustaría mucho, dijo Rebecca en voz baja, arrodillándose a la altura de Zoe. Nunca he tenido una hermana pequeña. Podría ser divertido. El rostro de Zoe se iluminó con la felicidad pura que solo un niño puede expresar. Y Ryan sintió que algo que había estado congelado dentro de él durante 3 años comenzaba a descongelarse. Mientras conducían por las tranquilas calles de Cedar Falls hacia la casa de Rebecca, Ryan se encontró pensando en el futuro por primera vez desde la muerte de su esposa. No solo en sobrevivir o pasar otro día, sino en crear algo que valiera la pena proteger. El capitán Rodríguez le había salvado la vida en Afganistán, pero quizá Rebecca Martínez iba a salvar algo aún más importante. Quizá ella le ayudaría a recordar cómo volver a vivir. La casa segura era una granja reformada a 16 kilómetros de la ciudad, rodeada de suficiente terreno abierto como para ver acercarse cualquier peligro desde cualquier dirección. Ryan aprobó las medidas de seguridad que Rebecca había instalado, las cámaras discretas y los detectores de movimiento que les avisarían de cualquier visitante. Ella había aprendido claramente del servicio militar de su padre, entendiendo que la preparación era la diferencia clave entre el éxito y el fracaso. En el interior, la casa era cálida y acogedora, amueblada con piezas cómodas que animaban a la gente a relajarse y quedarse. Zoe reclamó inmediatamente la sala de arte que Rebecca había descrito. Sus ojos se iluminaron de alegría al ver los caballetes, los lienzos y los tubos de pintura alineados en las estanterías como un espectro de posibilidades. Por primera vez en horas, Ryan sintió que parte de su tensión se disipaba. Esto podría funcionar. Podrían hacer que funcionara. Entonces, dijo Rebecca mientras Zoe exploraba su nueva residencia temporal, ¿cuál es nuestro primer paso? ¿Cómo derribamos a alguien como Víctor Castellanos? Ryan examinó los archivos que ella había colocado sobre la mesa del comedor y reconoció la disposición sistemática de una investigación de estilo militar. El capitán Rodríguez había enseñado bien a su hija, aunque ella nunca hubiera servido. Recopilamos información, afirmó Ryan, volviendo a la cadencia familiar de la planificación de misiones. Trazamos un mapa de su organización
Identificamos a sus figuras clave, encontramos los puntos débiles que podemos aprovechar. Luego construimos un caso tan sólido que ni siquiera su dinero e influencia pueden protegerlo. Miró a Rebecca y vio la determinación en sus ojos. Pero primero, nos aseguramos de que Zoe esté a salvo. Todo lo demás es secundario. Rebecca asintió, comprendiendo la prioridad que lo guiaba. Ya he llamado a un amigo que dirige una empresa de seguridad privada. Es un exagente del servicio secreto totalmente fiable. Nos proporcionarán protección discreta mientras trabajamos. Hizo una pausa y añadió, sé que es mucho pedir, meter a una niña en algo tan peligroso, pero creo que está más segura con nosotros que sola. Ryan estuvo de acuerdo, sabiendo que Castellanos no dudaría en utilizar a Zoe como moneda de cambio si se enteraba de su existencia. Era mejor tenerla cerca, donde él mismo pudiera protegerla, que dejarla expuesta y sola. No era la vida que había imaginado para su hija, pero la vida había dejado de seguir sus planes el día en que su esposa falleció. Papá. Zoe apareció en la puerta, con los brazos llenos de materiales de arte. ¿Puedo pintar un cuadro del capitán Rodríguez? Quiero ver cómo era. La petición golpeó a Ryan como un golpe físico, desenterrando recuerdos que había pasado 3 años tratando de reprimir. Pero tal vez era hora de dejar de huir del pasado y empezar a honrarlo de la manera correcta. Me parece una idea maravillosa, cariño, dijo con voz un poco entrecortada por la emoción. Tengo algunas fotos en el móvil que pueden servirte. Mientras Zoe se acomodaba en la mesa de la cocina con sus pinturas, Ryan sintió que las últimas piezas de su antigua vida encajaban con la nueva. Esto era lo que el capitán Rodríguez habría querido. Se dio cuenta de que no solo se trataba de vengar a los soldados que habían muerto, sino también de garantizar un futuro a los que habían sobrevivido. 3 meses después, Ryan Carter estaba en un tribunal federal, viendo cómo se llevaban esposado a Víctor Castellanos. Por fin rendía cuentas por la muerte de los 47 soldados que había causado con su codicia y negligencia. El caso de Rebecca era irrefutable, basado en las pruebas que su padre había recopilado antes de morir y reforzado por los conocimientos tácticos y las conexiones de Ryan en la comunidad militar. La investigación había sido peligrosa y había exigido todas las habilidades y la formación de Ryan para mantenerlos a salvo, mientras reunían las pruebas definitivas necesarias para que su caso fuera irrefutable. Hubo momentos en los que estuvieron a punto de fracasar, momentos en los que Ryan temió que no pudieran ver cómo se hacía justicia, pero siguieron adelante juntos, unidos por su objetivo común de honrar la memoria del capitán Benjamin Rodríguez. Ahora, mientras los periodistas pedían comentarios a gritos y los agentes federales celebraban su victoria, Ryan se encontró pensando no en la batalla que acababan de ganar, sino en la vida que habían creado juntos en el proceso. Rebecca se había convertido en algo más que una compañera. Se había convertido en familia en el sentido más auténtico, alguien que comprendía el peso del dolor y la fuerza de la esperanza. Zoe había florecido en su inusual hogar. Su arte servía de conexión entre el pasado y el presente, ya que pintaba retratos de los héroes por los que luchaban para honrar. Su cuadro del capitán Rodríguez colgaba ahora en la oficina de Rebecca, un recordatorio del hombre cuyo sacrificio los había unido a todos y cuyo legado perduraría a través de las vidas que habían salvado. ¿Y ahora qué?, preguntó Rebecca mientras bajaban las escaleras del juzgado. Zoe saltaba entre ellos con la alegría despreocupada de una niña que se siente amada y segura. Castellanos ha terminado. Las familias han obtenido justicia y el ejército está aplicando nuevas normas de supervisión para evitar que esto vuelva a suceder. Misión cumplida. Ryan miró a la mujer que se había convertido en su compañera en todos los sentidos y a la hija que había llegado a quererla tanto como él, y se dio cuenta de que la misión no había terminado en absoluto. Apenas había comenzado. Ahora nos vamos a casa, dijo simplemente. Todos juntos. Mientras regresaban a la granja que se había convertido en su refugio, Ryan vio su reflejo en el espejo retrovisor. Una familia forjada por la crisis, fortalecida por un propósito común y unida por un amor que había pasado de la pérdida mutua a la esperanza mutua. El capitán Rodríguez habría estado orgulloso, pensó Ryan,
no solo de la justicia que habían conseguido, sino de la vida que habían construido a partir de las ruinas de su dolor. Romano seguía reservando su mesa habitual de los viernes por la noche, pero ahora estaba puesta para 3 en lugar de para 2. Zoe seguía coloreando mientras comía, pero ahora sus dibujos incluían a una nueva persona junto a su padre y el recuerdo de su madre. Rebecca había aprendido a cortar la pizza en porciones del tamaño perfecto, y Ryan había aprendido que proteger a su familia no significaba esconderse del mundo, sino enfrentarse a él en sus propios términos. El tranquilo fontanero, que una vez había derribado a 3 hombres en 15 segundos, seguía estando ahí cuando era necesario. Pero la mayoría de los días, Ryan Carter era solo un padre, un compañero y un hombre que había aprendido que las batallas más importantes a menudo no se libran con armas, sino con amor, determinación y el valor de creer en algo más grande que uno mismo. Las placas de identificación del capitán Rodríguez seguían colgadas de su cuello, pero ahora le parecían menos una carga y más un regalo. Un recordatorio de que algunos sacrificios abren posibilidades que el sacrificador nunca podría haber previsto. Al salvar la vida de Ryan, el capitán también había salvado el futuro de Zoe y el corazón de Rebecca, creando ondas de esperanza que se extenderían mucho más allá de lo que él podría haber imaginado. Mientras Zoe pintaba su última obra maestra, un retrato familiar en el que aparecían todos sus seres queridos, vivos y fallecidos, Ryan se dio cuenta de que eso era lo que realmente significaba la victoria. No el dramático final de una batalla ni la satisfacción de ver derrotado al enemigo, sino la tranquila felicidad de ver crecer a su hija rodeada de amor, sabiendo que el futuro por el que había luchado para proteger estaba finalmente a salvo.